Perfección. 5704-19. Predicado el viernes 19 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 16 minutos, y estar aquí para adorar junto con ustedes. Y ahora, justo antes del mensaje, tengo a mi buen amigo aquí en la plataforma esta noche, el Dr. Lee Bailey, de la Primera Iglesia Bautista de Lima, Ohio, quien fue uno de mis patrocinadores en la reunión de Lima. Le pedí, al venir esta noche, si podía decirle unas palabras a la congregación, quizás sobre la reunión de Lima, durante un momento. Y me complace presentarles esta noche al Dr. Lee Bailey, otro bautista que tiene el Espíritu Santo. El hermano Lee Bailey testifica sobre la sanación de muchas personas. Amén. Que Dios lo bendiga también, hermano Bailey. Todo eso fue muy fuerte para un pastor bautista, ¿verdad? Bueno, estamos muy contentos de tener al hermano Bailey con nosotros. Y, sin duda, tenemos las puertas abiertas para que regrese a visitarnos cuando pueda. Y ahora, esta noche, mañana por la noche es el entierro del Señor Jesús. El domingo por la mañana es el servicio de las 6 de la mañana. Y creo que el hermano ha anunciado la continuación del servicio. Oremos un momento. Bendito Señor, tu palabra es verdad, y agradecemos a los hombres que la manejan con valentía al compartirla con la gente. Y al abrir la Biblia esta noche, o al hojear sus páginas, que el bendito Espíritu Santo venga y nos abra la palabra de entendimiento. Por Jesucristo, lo pedimos. Amén. 3 Señor, en esta gran noche que celebramos la crucifixión de nuestro bendito Señor, deseo leer esta noche de sus preciosos labios las palabras que escribió en su libro. En San Mateo, capítulo 4, versículos 47 y 48, leemos. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 4. Y esta noche anunciamos que hablaríamos sobre la perfección. Ahora bien, parece un texto muy extraño para la noche de la crucifixión de nuestro Señor. Pero hoy, quizás hayan estado escuchando la radio y oído los diferentes mensajes y a los mensajeros, cómo presentaron ese terrible día en que nuestro Señor murió por los pecados del mundo. Así que, esta noche he decidido abordarlo de otra manera, para que sea un poco diferente y los refresque un poco. Y que el bendito Espíritu Santo inspire la palabra ahora que nos esforzamos por traerla. Dios exige perfección. Queremos tener esto en mente, que nada puede quedar a medias en la presencia de Dios. Debe ser perfecto. Nuestra adoración, todo. 5. Ahora bien, en el jardín del Edén, Dios tenía a Adán y Eva allí. Y pecaron y transgredieron las leyes de Dios al pecar, desobedeciendo. Y cuando viene la transgresión, la desobediencia es la transgresión de la ley. Y la ley de Dios, siendo Él santo, puramente santo, por lo tanto, ninguna mancha de impiedad puede jamás permanecer en su presencia. Así pues, si el pecado entró en el mundo por transgresión, entonces el pecado debe ser tratado antes de que el pecador pueda estar en la presencia de Dios. 6. Ahora bien, si no hay ley, no hay justicia. Pero la ley exige, o la justicia exige una ley. Y la ley, cuando se la invoca, proyecta justicia. Ahora bien, por la ley, nadie se salva. Ahora bien, la ley no puede salvarnos. La ley fue simplemente lo que nos metió en la cárcel, pero no tiene poder redentor. La ley solo nos mostró que éramos pecadores y nos condenó. Eso es lo que la ley hace. Traer condenación, o mostrarte dónde está tu error. Así que la ley, en sí misma, no podía salvar. Solo podía procesar. Y Dios, siendo santo y justo, tuvo que procesar. Tuvo que procesar al pecador, porque había sobrepasado los límites de la gracia y se había convertido en un ciudadano quebrantador de la ley. Luego, debe ser castigado. Y toda ley tiene una pena. Porque la pena por transgredir la ley de Dios es la muerte. Y tuvo que proyectar la muerte a la raza humana. Y toda la raza humana está bajo la pena de esta ley. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
7. Ahora bien, cuando Adán y Eva pecaron, no había otra manera, ningún otro remedio, para que pudieran volver a estar en la presencia de Dios, excepto que este pecado fuera tratado. Y nadie puede cometer un pecado de ningún tipo, no importa cuán pequeño o grande sea. Ese pecado individual debe ser tratado antes de que quien lo cometió pueda estar en la presencia del Dios Santo. Por lo tanto, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la ley, fueron sujetos de muerte. Y la ley tuvo que ser ejecutada. Por lo tanto, puso a toda la raza humana bajo la pena de muerte. Ahora bien, si tan solo pudiéramos concentrarnos por unos momentos y observar este gran panorama, y recordar que cada persona aquí está incluida en esto. Cada hombre, mujer y niño está incluido en la pena de muerte, por la transgresión de la cabeza de la raza humana, Adán. Por su transgresión, cada uno de nosotros cayó víctima del pecado. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 8. Y el pecado debe ser tratado. Y así, Dios, en su gran infinitud y su gran amor, la ley debía separar al pecador de su creador. Entonces, este sería aniquilado, y totalmente aniquilado. No habría forma de que regresara a menos que se tratara ese pecado. Y sería muy fácil entonces creer en la aniquilación total del pecador al final, pues está completamente separado de la presencia de Dios para siempre. 9. Ahora, observen este pecado. Y como Dios, siendo justo, y no podía hacer otra cosa que ser justo, pues Él es la fuente de toda justicia, no le quedaba otra opción que imponer el castigo por esta transgresión. Y el castigo fue la muerte, pues dijo, el día que de él comas, ese día ciertamente morirás. Ahora bien, tenemos un panorama sombrío. Pero si retrocedemos un poco más y descubrimos los atributos mismos de Dios, la Biblia nos dice claramente que Dios es amor. Sin embargo, al ser amor, tiene que ser justo. Así que, el amor no es solo algo con lo que se puede jugar. El amor es la justicia de Dios. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 1 Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 10. Ahora bien, cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido su ley y que debían morir, el amor soberano intervino para abrir camino. Porque Dios vio que estos hijos serían aniquilados total y absolutamente de su presencia. No había nada más que hacer, pues habían transgredido su ley, y la pena de su ley era la muerte. Y entonces, el amor de Dios se manifestó en sus súbditos. Y cuando se proyecta el amor divino, la gracia soberana produce el objeto del amor. Y Dios, por presciencia, cuando amó tanto a su raza, aún así, con la pena, causó la muerte sustitutiva en el jardín del Edén. Es decir, sustituyó a una criatura inocente, un corderito que no conocía pecado, y este fue el sustituto, para trabajar y morir en lugar del pecador culpable. Y fue un cordero, inmolado, para sostener la vida de su súbdito. 11. A lo largo del Antiguo Testamento, ofrecieron la sangre de corderos, cabras, ovejas, toros y novillas. Una muerte sustitutiva. Pero, en la gran economía de Dios, su mente tenía presente el verdadero propósito venidero, que eran sombras del verdadero propósito que estaba por venir. Y el verdadero propósito que estaba por venir era su Hijo unigénito. Todos los corderos que murieron fueron solo una sombra. Y una sombra es solo el lado negativo de un propósito. Y solo hablaban de la venida del Calvario. 12. Para ilustrar esto, abramos nuestras Biblias, al libro de Hebreos, y veamos lo que Pablo, el gran apóstol, dice al tratar de explicarnos estas cosas. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, leemos esto. Me encanta la palabra. La palabra es la verdad. Y me gusta leerla ante mi congregación, porque sé que en el juicio estaré con ellos y tendré que rendir cuentas. Así que, si lo traigo de la palabra, no seré culpable, porque es la palabra, y Dios es responsable de su palabra. 13. Hoy en día vemos mucho de evangelistas y demás, que se construyen alrededor de personalidades. ¡Qué vergüenza! Y descubrimos, al ir a las iglesias, vamos a la iglesia y encontramos a cierto pastor. Tiene algún comportamiento peculiar, alguna pequeña emoción. Si no se fijan, toda la congregación adoptará ese espíritu. Si se emociona un poco, o sacude la cabeza, o hace algo raro, bueno, toda la iglesia lo adoptará. Y hoy en día, en nuestras iglesias modernas, todo se reduce a sensaciones y cosas así. Y hay tanta confusión.
Pero, oh, mis amados hermanos, si alguna vez hubo un momento en que debiéramos estar en la palabra, es hoy. Verán, odiaría estar en el juicio y saber que tuve alguna revelación peculiar y que engañé a la gente. No quiero que tengan mi espíritu ni mi acción, sino que tengan el espíritu de Dios por la palabra de Dios, que produce verdad. 14 Así que, en esta gran ocasión de esta noche, quisiera leer de la palabra eterna de Dios. Ahora bien, comprendemos que la ley existió por muchos años, pero nunca pudo quitar el pecado. Como ya he dicho, era solo una cárcel. Era el gran detective que te decía lo que habías hecho, pero no tenía remedio para liberarte. Te puso en la casa de empeños, pero no hubo redentor que te sacara. Solo te encarcela para hacerte saber que eras pecador. Pero ahora, observad en Hebreos, capítulo 10, como leemos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma, recuerda, era la sombra de una imagen venidera. Una sombra solo introduce que hay una imagen que la hace. Una sombra de las cosas venideras, y no la imagen misma de las cosas, la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los sacrificios que se ofrecían, perfeccionar continuamente a los que se acercan. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 15 Ahora bien, Dios, en el principio, exigió perfección. Jesús, al venir a la tierra, dijo, sed perfectos, como Dios en el cielo es perfecto. Y la ley, con una sombra de lo venidero, jamás podría perfeccionar al adorador. ¿Entienden? Repasémoslo para que no se lo pierdan. Dios exige santidad perfecta. Nadie puede ser a su imagen con una pizca de pecado. Jesús fue testigo de lo mismo y dijo, sed perfectos, como Dios en el cielo es perfecto. Y la Biblia dice que la ley, con sus sacrificios, jamás podría perfeccionar al que se acerca. Por lo tanto, la ley no podía perfeccionar nada. Era solo una señal. Estos sacrificios, que se hacían cada año, jamás podrían perfeccionar al adorador. Por lo tanto, nadie bajo la ley, ni bajo la observancia de las leyes, ni bajo las sombras, podría ser perfecto. Porque verso 2, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Mateo 5, 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10, 2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 16 Si hay algo que pueda hacer para perfeccionarme en la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo que morir por mí. Si hay algo que puedas hacer que merezca algo en la presencia de Dios, entonces Cristo murió en vano. Ni guardar la ley, ni tener ideas legalistas, ni tu propia santidad, ni nada que puedas dejar de hacer, ni mentir, ni robar, ni fumar, ni ir al cine. Aún así, estás perdido. Nada puede lograrlo. Unirse a iglesias, rituales, ceremonias, bautismos, órdenes de la iglesia, leer credos, rezar. Todas esas cosas no contarían nada. Estás perdido. Nada puedes hacer por ti mismo, porque eres un pecador bajo condenación. Y no hay manera dentro de ti, ni ningún credo, ni nada que puedas hacer o pensar, por ti mismo, que merezca algo en la presencia de Dios, porque eres un pecador para empezar. 17 Y la Biblia declara que todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, vinimos al mundo diciendo mentiras. Y Dios no podía tomar a un hombre para que muriera por otro, porque ambos son tan culpables. Ante Dios, el arzobispo nacido en este mundo era tan culpable como el más despreciable de la ciudad. Uno no puede expiar al otro. Por lo tanto, le quitó la vida inocente a un animal, un corderito. Y bajo el Antiguo Testamento, la ley, cuando un hombre pecaba, llevaba el cordero al altar. Si transgredía alguno de los mandamientos, traía el cordero y lo ponía sobre el altar, ponía sus manos sobre él y confesaba sus pecados, que estaba equivocado y sabía que era culpable y que la ley exigía la muerte. Y traía el cordero en su lugar. Y cuando él, le cortaron la garganta al animalito, y comenzó a patalear y a balar. Si alguna vez has visto sacrificar a un cordero, qué llanto tan lastimero. El pobrecito intenta balar, y su vena yugular está cortada. Y mientras patea y se estremece, y mientras se endereza, luego se estremece de nuevo y bala, y la sangre brota a borbotones. Baña su lana y las manos del adorador.
Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Los impíos se extraviaron desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 18. Y al darse cuenta el adorador, por haber cometido adulterio, mentido, robado, cualquiera que fuera su culpa, o incluso su mal pensamiento, cualquiera que fuera la más mínima sombra, era culpable, porque era su naturaleza. Era culpable, no quizá por deseo, sino por naturaleza. Y tuvo que reconocer que este inocente corderito murió en su lugar. Y sintió lástima por él. Pero el hombre, tan pronto como el cordero finalmente murió, con la sangre del cordero en sus manos, salió del edificio con el mismo deseo en su corazón que tuvo al principio. ¿Por qué? Porque la vida que había en el corderito, la vida yace en la sangre. Tu vida está en tu sangre. Lo sabemos. Y la vida en la sangre del cordero era vida animal. Por lo tanto, cuando sus pequeños corpúsculos se rompieron y la vida salió del animal, no pudo regresar al adorador, porque el adorador era un ser humano. 19. La sangre cubría el cuerpo, pero no podía expiar por completo. Pues el hombre abandonó el edificio con el mismo deseo de pecar que tenía al principio. Pero, al hacerlo, anhelaba el momento en que vendría un cordero perfecto. Y lo hizo en el holocausto, porque era la única manera que conocía. Así que, como ven, cuando la sangre se derramaba, y la vida se alejaba del animal, no podía regresar al hombre. Pues uno era animal, el otro era hombre. De un animal inocente a un hombre culpable. 20. Pero, un día, hace unos 2000 años, el Cordero de Dios nació en un pequeño pesebre en Belén y fue llevado como oveja al matadero. Hace unos 1900 años, esta tarde, a las 3 en punto, murió. El Cordero de Dios, sin mancha, colgó de la cruz del Calvario y murió por cada pecador. Ahora bien, cuando el adorador se acerca a este Cordero, por fe, y este es un tipo diferente de Cordero. No es un Cordero como los demás. Nadie puede acercarse a este Cordero si Dios no lo atrae primero. ¿Ven la soberanía de Dios? Espero que esto les quede bien grabado. Miren. Dios sabía que tenía ovejas en este mundo. Sabía que tendría personas que serían salvadas, y su amor miró hacia abajo y vio a quienes serían salvados. Por lo tanto, por conocimiento previo, predestinó una iglesia para que se encontrara con él allí, sin mancha ni arruga. Y si Dios requería una iglesia sin mancha y arruga, tenía que tener algo para que así fuera. Él no podía exigir, su justicia, sus juicios no podían permitirle pedir tal cosa si no había manera de hacerlo. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 21. Y el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Es un fracaso total. Dios le permitió verlo mediante la ley, los jueces y todo el Antiguo Testamento. Envió a los profetas, envió a los justos, y descubrieron que todos habían fracasado. Así que Dios, por su gracia soberana, envió, desde los portales de la gloria, a su Hijo unigénito para ocupar nuestro lugar. 22. Recuerden, si él hubiera dicho que el Papa de Roma lo tomara, no lo habría hecho. Si hubiera dicho que el arzobispo de Canterbury lo hiciera, no lo habría hecho. Si hubiera llamado al Santísimo Reverendo Padre u Obispo del mundo, no lo habría hecho. Habría sido tan rechazado como Judas Iscariote. No pudo hacerlo, porque nació en pecado, se formó en iniquidad, vino al mundo diciendo mentiras y necesitaba expiación por sí mismo. Aleluya. Pero vino uno de los portales de la gloria. Nadie más, ni un hombre, ni un buen hombre, ni judío ni gentil. Era nada menos que Dios Todopoderoso, escondido en carne humana. Vino, él mismo, a ofrecer su propia sangre, porque no provenía de sexo. El sexo no tenía nada que ver. Pero cubrió con su sombra a una virgen, y de una célula sanguínea que él creó, él mismo, dio a luz al inocente. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Los impíos se extraviaron desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 23. Entonces, mi salvación, la tuya, esta noche, no depende de los méritos de nuestras propias acciones. Depende de la gracia soberana y positiva de Dios Todopoderoso que nos ha elegido en Él. Ciertamente. Yo nunca podría ser perfecto, ni tú jamás podrías serlo. Y no pretendemos ser perfectos. Pero tenemos este único consuelo, que nuestra fe descansa en un sacrificio perfecto que ya hemos recibido.
24. ¿Cómo sabemos entonces que lo recibimos? Cuando el adorador pone sus manos, por fe, sobre el cuerpo del Señor Jesús, y siente el terror del pecado y la burla del escupitajo en su propio rostro, siente los gemidos de Getsemaní, la agonía del Calvario, y sabe que es culpable y confiesa sus pecados correctamente. Oh, bendito Señor, soy culpable. Y no tengo otra ayuda que tú. Y por fe, tú me estás llamando, el Espíritu Santo ha venido y me invita a venir. Y ahora, por fe, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Esa vida que vino de él en el Calvario, llamada el Espíritu Santo, que estaba escondida en la célula sanguínea del Señor Jesús, regresa al adorador y lo bautiza con el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. 25. Entonces ya está juzgado. No tienes que preocuparte por el juicio. Al voltear y mirar ese pequeño crucifijo, me doy cuenta de que representa su cuerpo. Y ahora ese cuerpo ya ha sido juzgado. Dios no puede juzgarlo de nuevo con justicia, porque ya está juzgado. Dios descargó el juicio de muerte sobre ese cuerpo. Y mientras encuentre la manera de esconderme en ese cuerpo, su juicio fue ejecutado por mí y por ti. Somos libres. Romanos 8:1 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienes. No hay condenación. No me importa lo que venga ni lo que vaya, estás escondido bajo la sangre. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 26 De nuevo, ¿cómo entramos en ese cuerpo? 1 Corintios 12:13 dice que por un solo Espíritu. ¿Cómo viene el Espíritu? A través del sacrificio. ¿Dónde yacía el Espíritu? Dentro de la sangre. ¿Por qué no podía regresar el animal? Era un animal. El espíritu animal no podía venir al espíritu humano y hacerle algo, porque el espíritu humano era de una línea de vida superior a la del animal. Pero ningún espíritu de otro hombre podía regresar. Si tienes el espíritu de algún antepasado, es espiritismo. Pero Dios mismo vino, para que su propio espíritu, que es la línea de espíritu más alta que existe, pueda regresar mediante el bautismo del Espíritu Santo al adorador, a través de la sangre de Cristo, y recibirlo en el cuerpo. Él está a salvo. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 27 Observa. La sangre de toros y machos cabríos no funcionaría, ya que era débil. Ahora comencemos a leer, alrededor del versículo 12. Muy bien. La sangre de toros y machos cabríos no podía funcionar, ni podía expiar. Observa. Pero este hombre, ¿qué hombre? ¿El obispo? No. ¿El papa? No. Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la palabra? Escucha esto. Entonces quiero que lo dejes reposar. Escucha atentamente. Porque con una sola ofrenda no año tras año, no avivamiento tras avivamiento, no reunión tras reunión, no día tras día, pero con una sola ofrenda ha perfeccionado lo han hecho. Él lo ha hecho. Con una sola ofrenda ha perfeccionado, ese es el requisito de Dios. Para siempre a los santificados. Hebreos 10:12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:13 De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 28 Ahí lo tienes. Esa es la respuesta a la muerte de Cristo. Esa es la respuesta al Calvario. Él, con su propia sangre, compró nuestros pecados y perfeccionó para siempre a sus creyentes. Por lo tanto, en Cristo permanecemos irreprensibles, perfeccionados ante la presencia de Dios Todopoderoso. Somos personas desfavorecidas, con nuestras propias doctrinas. Se nos ha enseñado que debemos llegar a cierto punto, que debemos hacer cierta cosa. No, hermano, no es nada que hayas hecho. Es lo que Dios hizo por ti. Ahora, si somos justificados por la fe, somos perfeccionados para siempre ante la presencia de Dios. 29 Entonces Jesús dijo: Sed, pues, perfectos. Entonces, fue perfeccionado para siempre. Dios, mediante la muerte de Cristo, hace 1900 años, hoy, perfeccionó al creyente, a quien previó antes de la fundación del mundo, para siempre. Y a quienes llamó, los justificó.
A quienes de antemano conoció, los llamó. A quienes llamó, los justificó. A quienes justificó, ya los glorificó. Él ha perfeccionado a sus creyentes. Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 30. Ahora, observen, volvamos al primer versículo. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de ellos, nunca puede, con los sacrificios que se ofrecían continuamente año tras año, perfeccionar a los que se acercan a ella. Observen, estamos hablando de perfectos. De modo que no deberían haber dejado de ofrecerse, porque para que el adorador, una vez purificado, ya no tuviera conciencia de pecado. ¿Qué quieren decir? La palabra conciencia, y su correcta interpretación es deseo. Y si un hombre, el adorador, se presenta correctamente ante Cristo, viendo su sufrimiento, y se ofrece a Cristo, y dice, «Oh Señor Dios, no hay nada en mí que pueda expiar, sino que dependo completamente de ti». Entonces ese Espíritu Santo entra en el corazón humano. La cuestión del pecado queda resuelta para siempre, pues todo deseo de pecar ha sido quitado de ti. Porque si la ley hubiera podido hacer eso, esos sacrificios no habrían tenido que cesar. Pero como no podía hacerlo, Cristo tuvo que morir para hacernos perfectos. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Amigos, hay tantas cosas que podríamos decir esta noche sobre la perfección. Siempre intentamos sacarle los ojos a los demás, para parecernos un poco más santos que ellos. Pero si solo miramos la imagen, es solo la gracia de Dios que somos lo que somos. Hace un tiempo, en Hoyo, aprendí una lección a las malas. Tenía una reunión en Hoyo y me alojaba en el campo. Debido a la multitud, no podía quedarme en la ciudad. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante Dunkart. Nos atendieron unas camareras encantadoras, vestidas decentemente y aseadas como una dama. Era un pequeño paraíso comer en un lugar así. Su cocina estaba impecable. El domingo cerraron y se fueron a su iglesia. Me dio un poco de hambre. Iba a predicar el domingo por la tarde. Fui a un pequeño restaurante americano común y corriente a comer algo. Y cuando entré, ¿qué oí sino una máquina tragamonedas? Y allí estaba un hombre de mi edad, que quizá era casado, abrazando a una mujer, jugando a la máquina tragamonedas. Nuestra propia ley, la protección de nuestra justicia, de nuestros bienes, estaba allí violando algo que se suponía debía proteger, porque es ilegal apostar en Hoyo, jugando en una máquina tragamonedas. 33. Me giré y miré hacia la parte trasera del edificio. Había un grupo de adolescentes y un viejo disco de rock and roll sonando en la máquina. Una joven de unos 18 años, con una anatomía femenina impecable. Pero estaba allí de pie, con el vestido escotado por delante, y uno de esos chicos la tenía en las manos, donde no debían. Y fumaban y bebían. Y pensé, Dios mío, ¿cómo puedes soportarlo? 34. Miré a mi derecha y oí un fuerte gemido. Allí estaba sentada una anciana, de unos 60 o 70 años. Vestía ropa vieja y vulgar, casi hasta la mitad de sus extremidades, y su pobre piel arrugada estaba flácida. Llevaba maquillaje en los labios y una gran mancha morada pintada a un lado de la cara. Llevaba unas sandalias, con las uñas de los pies pintadas de morado, y las uñas de las manos pintadas de morado. Llevaba el pelo muy corto, rizado y teñido de azul. La miré. 35. Y al otro lado de la mesa estaban sentados dos hombres, borrachos. Uno de ellos, era verano, llevaba un abrigo militar viejo y grande, una bufanda gris alrededor del cuello y barba por toda la cara, eructando y riendo. Se disculparon, los hombres, y salieron así, al baño. Me quedé allí. Y dije, Dios, ¿por qué no lo destruyes todo? ¿Por qué no lo entierras bajo tierra? Pregunté, ¿acaso mis pequeñas Sara y Rebeca van a tener que crecer bajo algo así? Pregunté, ¿cómo puedes, Dios, en tu gran santidad, soportar ver algo así sin provocar un terremoto y hundirlo? Y mientras estaba allí, condenando a la mujer, retrocedí tras la puerta. Sentí que el Espíritu de Dios me invadía y me trasladé tras la puerta. 36. Y vi como algo girando. Y cuando lo hacía, en la visión, era el mundo dando vueltas y vueltas. Y como noté, alrededor del mundo había una franja escarlata.
Y al llegar al mundo, me vi a mí mismo, solo un niño pequeño, haciendo cosas que no debía hacer. Tal vez no así, pero era pecado. Y cada vez que hacía algo, veía esa gran sombra negra subir al cielo. Lo cual, Dios me habría matado en ese instante. Entonces vi de pie entre Dios y yo, ese sacrificio perfecto. Lo vi allí de pie con espinas en la cabeza y saliva colgando en el rostro. Y cada vez que mis pecados se dirigían hacia Dios, Él extendía la mano y los atrapaba, como el parachoques de un auto. Él me protegía de la muerte. Y cada vez que hacía algo malo, Dios me habría matado. Ciertamente, su santidad lo requiere. Su ley lo requiere. Y cada vez que yo hiciera algo, o tú hicieras algo, la sangre de Jesucristo actúa como un parachoques. Y vi esa veta escarlata significaba entonces que la sangre todavía retiene la tierra. 37 Y mientras estaba allí, mirando, me acerqué un poco más a él al notarlo. Y pude oírlo decir: Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Miré hacia abajo, y allí estaba un libro. Y había un ángel registrador allí, de pie a su lado. Y cada vez que pecaba, se anotaba en el libro. Y mi nombre estaba escrito en él. Y comprendí que algún día, esa mancha de sangre desaparecería y tendría que estar en la presencia de Dios, con mi vida pecaminosa. Pero vi que, por su misericordia, estaba deteniendo mi juicio. Me acerqué a él humildemente. Me arrodillé y dije: Oh, Jesús, Hijo de Dios, soy indigno de venir a tu presencia. Pero, por favor, ¿me perdonarías por lo que he hecho? Se tocó el costado con la mano, tomó el viejo libro y escribió perdonado en él, lo arrojó detrás de él, y mis pecados desaparecieron. Entonces me miró con severidad. Él dijo: Ahora te he perdonado, pero tú quieres condenarla. Entonces comprendí lo que significaba. 38 Al salir de la visión, me acerqué a ella. Le pregunté: ¿Cómo está? Estaba bebiendo. Me miró y dijo: Ah, hola. Le pregunté: ¿Puedo sentarme? Me respondió: Tengo compañía. Le dije: No lo digo en serio, señora. Solo quiero hablar con usted un momento. Me dijo: Siéntese. Y le dije: Señora, hace unos minutos, de pie allí detrás de esa puerta, empecé a contarle. Y al mirarla, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y me dijo, le dije: Señora, no es su intención hacer estas cosas. Jesús murió, y el juicio de Dios se detiene con su sangre. No es su intención hacer esto. Y ella dijo: No, señor. Dijo: Mi padre era diácono en la iglesia. Me crié en un hogar cristiano. Mi esposo y yo éramos miembros fundadores y vivíamos una vida cristiana. Ella empezó a contarme, después de su muerte, tenía 2 hijas pequeñas y se descarrió. Y como las niñas la abandonaron, y ella desperdició su vida. Y pensó que ya no había esperanza para ella. Pero yo dije: Dios, ten piedad. A quienes él conoció de antemano, él los ha llamado. Ella dijo: ¿Es usted el reverendo Branham, de allí? Dije: Sí. Ella dijo: Me avergüenzo de estar sentada aquí así. Preguntó: ¿Cree que habrá una oportunidad para mí? Dije: Jesús tiene sus brazos extendidos, esperando su llegada, señora. Y los demás empezaron a hablar. Y yo dije: ¿Caminaría conmigo hasta este piso? Ella dijo: Sí, señor. La tomé de la mano. Le dije: Tiene más o menos la edad de mi madre. ¿Se arrodillaría conmigo aquí, en el suelo? Y allí, en el suelo, dividimos el lugar esa tarde para una reunión tradicional. Y Dios salvó a esa mujer, por su gracia. Se vistió sola y vino a la reunión, y, hasta donde sé, vive una vida cristiana esta noche. Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 39 ¿Qué es? Oh, Dios exige perfección. Exige tu arrepentimiento. Exige tu lealtad a Él. Pero Él te está mirando esta noche. No importa cuánto hayas pecado, si es poco o mucho, sigues siendo pecador, y no puedes lograrlo de otra manera sino por Jesucristo, el sacrificio todo suficiente de Dios. Y en Él eres perfeccionado para siempre. Piénsalo. No es nada que hagas. No son nuevas páginas que pasas. No es una nueva vida que comienzas. Es una confesión de tu error y la gracia de Dios para ti. Eso te lleva a la perfección, y luego eres perfeccionado en Jesucristo.
Confío en que esta noche, amigo mío, mientras estamos aquí en este momento crucial, cuando debemos tomar decisiones tras escuchar esta historia, puede que nunca la hayas oído. Pero no puedes salir por esas puertas siendo la misma persona con la que entraste. Debes salir mejor o peor. Y mientras inclinamos la cabeza un momento, quiero que reflexiones profundamente sobre ello. ¿Qué hay de tu alma esta noche? Jesucristo murió por ti. 41 dices, hermano Branham, cuando pueda dejar de fumar, cuando pueda dejar de beber, cuando pueda arreglar esto, lo haré. Oh, nunca se hará bien. Nunca podrás hacerlo. ¿Por qué no vienes tal como eres? Y, por fe, ve a esa corriente, la fuente de tus heridas, entonces el amor redentor podría ser tu lema, y lo será hasta que mueras. ¿Por qué buscar un sustituto? ¿Por qué intentar entrar por tu iglesia? ¿Por qué intentar entrar porque dejaste de beber o de mentir? Ven por el camino de la perfección. Porque, por un solo sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Cómo me santifico? Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 42 Confiesa tus pecados en presencia de la sangre de Jesús. Y la vida que proviene de esa sangre regresa al adorador y lo santifica de los deseos mundanos. Porque, por ese sacrificio suficiente, Él nos santificó. Un solo espíritu, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si intentas andar según el Espíritu y aún codicias la carne, el sacrificio no se te ha aplicado lo suficiente. Pero el adorador, una vez purificado, ya no desea pecar. Romanos 8, 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hebreos 10, 2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 43 Ese era el Calvario. No es un lugar para vender flores, ni un pequeño lugar para hacer esto o aquello. Era un lugar donde Dios y el hombre se reconciliaban. Era un lugar donde la paz y la seguridad perfecta fueron traídas a la humanidad. Puedes acompañarme esta noche, amigo pecador, al Calvario y, por fe, aplicar esta sangre a tu alma, y dejar que el Espíritu Santo venga y te santifique con su gran sacrificio. Antes de orar, podrías levantar la mano a Dios y decir, sé misericordioso conmigo, Dios. Confieso todos mis pecados en esta noche de Viernes Santo. Y aprecio el gran sufrimiento que Cristo sufrió por mí. Ahora te entrego mi voluntad, mis motivos y todo, para seguirte desde hoy y en adelante. Podrías levantar la mano y decir, recuérdame, hermano Branham, en oración. Esa es la decisión de mi corazón. ¿Hay alguien en esta gran noche, mientras esperamos un momento? Aquí a mi derecha, seguro que hay uno por allá. ¿Te avergüenzas de tus pecados? ¿Te avergüenzas de lo que has hecho? 44 El mundo esta noche busca héroes. Y los tiene, físicamente hablando. Un día, allá en Suiza, cuando Suiza estaba en juego, el pequeño grupo suizo se había reunido en los campos para defender su economía. El gran ejército que se acercaba era demasiado grande para ellos. Todos estaban entrenados, tenían grandes lanzas y escudos. Los suizos no pudieron hacer más que rendirse. Estaban acorralados contra una montaña. Entonces apareció un héroe. Alguien tenía que morir. ¿Y si perdían la batalla? 45 No tenían más que viejas hoces, piedras y palos para luchar. El ejército que se acercaba parecía un muro de ladrillos. Si los capturaban, violarían a sus adorables esposas, violarían a sus hijas, matarían a sus bebés, les romperían la cabeza, sus hogares desaparecerían, lo perderían todo. Entonces apareció un hombre, cuyo nombre se olvida demasiado rápido, llamado Arnold von Winkelried. Salió y dijo, hombres de Suiza, hoy doy mi vida por Suiza. Dijo, justo al otro lado de la montaña hay una pequeña casa blanca. Tengo una esposa y 3 hijos esperándome. Pero nunca me volverán a ver, porque hoy doy mi vida por Suiza. Dijeron, ¿qué harás, Arnold von Winkelried? Él respondió, síganme y hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. 46 Y examinó al ejército hasta encontrar la lanza más gruesa. Entonces alzó las manos. Corrió hacia ese gran muro de ladrillos, gritando, paso a la libertad. Paso a la libertad. 100 lanzas se giraron para atraparlo. Extendió los brazos y los agrupó contra su propio pecho, lo que lo inmovilizó, y murió en la punta de esas lanzas. Aquellos suizos lo siguieron con garrotes y palos. Esa gran demostración de heroísmo derrotó a ese ejército, hasta que los suizos los expulsaron del país.
Y desde entonces no han vuelto a tener guerra. 47. Ponte de pie en Suiza y menciona el nombre de Arnold von Winkelried. Verás lágrimas correr por sus mejillas. ¿Por qué? Salvó su tierra. Fue una gran hazaña heroica. Rara vez se compara, y nunca se supera, en esta tierra. Pero, ay, fue insignificante comparado con lo que sucedió un día. Cuando la raza de Adán se mantuvo firme, los demonios marchaban por todas partes, los profetas habían fracasado, la ley había fracasado, el sacrificio de toros y corderos había fracasado, la naturaleza humana había fracasado, todo. Y la pequeña raza de Adán se mantuvo firme, derrotada, superada en número por demonios, supersticiones, enfermedades, dolencias. Hubo uno que descendió del cielo y dijo: hoy moriré por la raza de Adán. Bajó a la tierra y se hizo carne. Miró justo allí donde en medio de las lanzas había la oscuridad más profunda. El más oscuro de todos los temores del hombre era la muerte, y la recibió en su seno. Y en el Calvario, ofreció el sacrificio y gritó: abran paso a la libertad. 48. Y él grita a su iglesia: tomen esto que les dejo, mi sangre y mi espíritu, y luchen con todo lo que tengan. Podemos vencer esta noche gracias a eso, amigo. Puedes expulsar al diablo. Todo viejo enemigo que hay en tu vida puede ser expulsado por la sangre y el Espíritu de Cristo, y podrás permanecer perfecto en su presencia. Cristo abrió el camino. ¿Podrías siquiera levantar tu brazo hacia él y decirle: perdóname? Que Dios te bendiga, hermano. Alguien más: sé misericordioso conmigo, Dios. Ahora confieso mis errores. Hay algunos miembros de la iglesia tibios que asisten a la iglesia todos los días y tal vez intentan ser lo más piadosos posible, pero sin embargo, sabes que el mal genio, la indiferencia y el egoísmo, hábitos, te aferran hasta que no obtienes la victoria. ¿Te gustaría ser limpiado por la sangre esta noche de todo eso? Porque el adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia. ¿Le gustaría levantar la mano, miembro de la iglesia? Que Dios la bendiga, señora. Levante las manos y diga: hermano Branham, recuérdeme en oración. Que Dios la bendiga, señora. Así es. Eso es algo real, eso es algo real. Que Dios lo bendiga, señor. Hebreos 10:2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 49. Que alguien más levante la mano y diga: sé misericordioso conmigo, Dios. Sé que profeso el cristianismo, pero no lo vivo. Sé que no lo hago. Y en mi corazón, realmente no estoy bien contigo. Quiero ser uno de los elegidos de Dios. Siento en mi corazón que lo soy, pero nunca he dejado de lado las cargas que tan fácilmente me asedian. Y quiero dejarlas a un lado esta noche. Y, por la gracia de Dios, lo haré. Ora por mí. ¿Levantarías la mano? Que Dios te bendiga, señora. Que alguien más. Mientras esperamos. Mientras esperamos en silencio, todos ahora con la cabeza inclinada en oración, tarareen suavemente esto ahora. Hay una fuente llena de sangre, sacada de la vena de Emanuel, y los pecadores se hundieron bajo su. Pierdan toda su mancha de culpa, pierdan. ¿No lo pensarás ahora mismo? No intentes lavarla. Cristo está en tu mano. Pilato lo intentó esta mañana, alrededor de las 6. Pero sus manos aún están ensangrentadas por la culpa. Ya saben lo que le pasó. Fue a Suiza, muchos años después, perdió la razón y se arrojó a un charco de agua hasta morir. Esta mañana, en Suiza, cientos de personas acudieron a presenciar la escena. Agua azul hierve del fondo de ese gran pozo. Lo hacen todos los años. Es una vieja leyenda, dicen, que Dios rechazó el agua para lavarse las manos. Hermano, no importa cuántas veces te bautices, hagas lo que hagas, nada limpiará tus manos excepto la sangre de Cristo. Dios la rechazó. Y el agua azul, después de casi 2000 años, sigue hirviendo. Dios la rechaza. Tu justicia propia no puede limpiar tus pecados. Nada excepto la sangre de Jesús. Piénsalo ahora. Vamos a orar un momento. Me pregunto si podría pedirte algo esta noche. Cuando él estuvo allí en el pretorio de Pilato, esta mañana, y dijo: si mi reino fuera de este mundo, podría hablar con mi Padre y enseguida me enviaría 12 legiones de ángeles. Cuando uno de ellos podría destruir el mundo. Le hablaría, y 12 legiones de ángeles estarían a mi disposición. Él podría haberlo hecho. Pero él estuvo allí, manso y humilde, para tomar tu muerte y tus pecados. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Juan 18, 36 respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 51 serán lo suficientemente agradecidos por ese sacrificio esta noche, ustedes que lo necesitan y que necesitan las bendiciones de Dios. ¿Se pondrán de pie para esta oración? Simplemente pónganse de pie, ustedes que desean ser recordados en esta oración, diciendo: Dios, ten piedad de mí. Soy culpable. He hecho cosas mal, y ahora quiero aceptar mi perdón por medio de Cristo Jesús. ¿Se pondrán de pie justo ahora? Que Dios la bendiga, jovencita. Esa es la valentía. Simplemente permanezcan ahí de pie. 52 Me estás diciendo que levantaste la mano y luego no fuiste lo suficientemente sincero como para ponerte de pie. ¿De qué te ha servido el Evangelio? ¿Qué juego con la iglesia? ¿Qué juego con Dios? La hora está cerca. Un día de estos, una bomba atómica caerá por aquí, en alguna de estas grandes centrales eléctricas. No habrá ni una fracción de segundo para pensarlo. Será demasiado tarde entonces, y tal vez antes de la próxima Pascua, o incluso de esta. No te pondrás de pie ahora y dirás: Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora acepto a Cristo, ofreciéndose a sí mismo como propiciación por mis pecados. Y por su gracia, y solo por su gracia, permanezco en la presencia de Dios. ¿Confesarás tu error? El que oculta sus pecados no prosperará. El que confiesa su pecado, tiene misericordia. Depende de ti, Él está observando. 53 Ahora, nuestro bendito Señor, en el número apropiado esta noche se encuentran 3 almas penitentes, un hombre y 2 mujeres. Mientras pienso, Señor, en el Calvario, cuando uno a un lado dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El otro dijo: si lo eres, haznos ver un milagro. Quítanos de la cruz y sálvate. Y el otro dijo: Dios, ten piedad de mí. Y tu cabeza giró hacia la derecha y dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero guardaste silencio con el otro, porque no había arrepentimiento. Y, Padre Dios, ruego que estos quizás, confío en que sean los únicos 3 en el edificio que sienten la necesidad de confesar sus faltas. Pero que han recorrido el camino suficiente, el camino de la cruz. Perdónalos, Señor, y bendícelos. Están aquí esta noche. Como tú estuviste por ellos, en el pretorio de Pilato. Mientras permanecías por ellos, entre el cielo y la tierra, cuando el sol se ponía y la luna no daba su luz, y el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo. Te ruego, Dios, que los bendigas, les concedas de tus misericordias y los purifiques con tu sangre. Y que los bautices por tu poder santificador en el cuerpo de tu propio Hijo, Cristo Jesús, para que sean preservados por el tiempo y la eternidad. Bendice a los demás que sienten que están bien, que ya han pasado por esto y lo hicieron. Les pido esta bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Mateo 27, 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Marcos 15, 38 Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Lucas 23, 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 42 Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 43 Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 44 Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 54 Que Dios los bendiga. Y ustedes, que están cerca de los que se levantaron, extiéndanles la mano a alguien, y digan: que el Señor los bendiga. Así es, como la mano de la comunión. Ya estamos un poco retrasados en nuestros servicios. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levanten la mano. Me pregunto, en silencio ahora, o tan quietos como podamos, en conmemoración de aquel que es omnipresente, que está aquí esta noche, si pudiéramos cantar suavemente. Fue en la cruz donde murió mi Salvador, allí clamé para ser limpiado del pecado. Allí a mi corazón, cuando cumplieron con el requisito, pusieron sus manos sobre él, allí a mi corazón se le aplicó la sangre. Oh, gloria a su nombre. Cantemos suavemente ahora, mientras inclinamos nuestros rostros ante él. En la cruz donde murió mi Salvador, allí clamé para ser limpiado del pecado. Allí a mi corazón se le aplicó la sangre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, precioso nombre. Gloria a su precioso nombre.
Allí a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. 55 ahora, en silencio, con la cabeza inclinada. Ustedes que son salvos, digan. Oh, levanten la mano ahora. Oh, preciosa fuente que salva del pecado. Me alegro tanto de haber entrado. Allí Jesús me salva y me mantiene limpio. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, precioso nombre. Gloria a su nombre, precioso nombre. Allí, en mi corazón, fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Ahora, con las manos bajas, la cabeza inclinada. Pensé. Alguien llamó hace unos momentos y dijo que alguien quería ser recordado esta noche en oración por su cuerpo. No pudo regresar a la reunión del domingo por la noche, para el gran servicio de sanidad. ¿Se pondrían de pie, ustedes que desean ser recordados en esa oración de ahora? En mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Gloria a 56 ahora, con la cabeza inclinada, él fue herido por tus transgresiones, molido por tu iniquidad. El castigo de tu paz fue sobre él, y por sus llagas fuiste sanado. Gloria a su nombre. Ahora, Padre bendito, al acercarnos humildemente a la cruz, donde la gracia y la misericordia me encontraron, allí la estrella resplandeciente de la mañana me envuelve. Estos enfermos están de pie en tu presencia. Creen ahora mismo que, por fe, miran esa espalda lastimada, allá. Y por sus llagas fuimos sanados. Padre Santísimo, venimos confesando nuestra fe, creyendo que sanas nuestros cuerpos enfermos mediante el gran sufrimiento vicario del Señor Jesús. Y ofrecemos por este pueblo que está de pie una oración de fe, que prometiste que salvaría a los enfermos. Y nosotros, juntos, como una unidad de tus creyentes esta noche, dijiste, donde 2 o 3 se reúnan, yo estaré en medio de ellos. Y pedimos misericordia por ellos, para que tu gracia toque ahora lo más profundo de su alma, que algo se arraigue en lo más profundo. Para que sepan que Cristo está aquí y les ha hablado, diciendo, Hijo mío, llevé tu enfermedad allá en el Calvario. Ahora simplemente deposita todas tus preocupaciones en mí, porque yo cuido de ti. Y que sean sanados, completamente sanos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 57. Y mientras se sientan, alguien cercano a ellos, alguien que estuviera orando por ellos, impónganles las manos. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos, sanarán. Que el Señor los bendiga. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 58. Si no me equivoco, no estoy viendo al hombre que fue sanado aquí hace un par de días, o hace un par de domingos, que estaba sordo o tenía algo en los oídos. Veo que disfrutas de la reunión esta noche. ¿Me oyes bien? ¡Qué bien! Maravilloso. Ponte de pie un momento. ¿Cuántos recuerdan su presencia? Pasó por la fila de oración, lo subió de vuelta a la plataforma, y el Señor lo sanó. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano, por tu testimonio. Podría ser de docenas. ¿No es maravilloso? 59. Ahora, queremos verte mañana por la noche, temprano. Y luego el domingo por la mañana, temprano. El domingo por la tarde, y si puedes regresar para el servicio de sanación el domingo por la noche. Hasta que nos encontremos, nos pondremos de pie y cantaremos nuestro cántico de despedida. Lleva el nombre de Jesús contigo. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y la aflicción. ¿Será alegría y consuelo? Date la vuelta y estrecha la mano a todos ahora. Llévalo a donde quiera que vayas. Nombre precioso, date la vuelta y estrecha la mano, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Nombre precioso, oh, qué dulce. Qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Ahora mira hacia aquí. Al nombre de Jesús, inclinándonos, postrándonos a sus pies, Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos, cuando nuestro viaje haya terminado. Nombre precioso, oh, qué dulce. Oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Nombre precioso, oh, qué dulce. Qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. 60. Ahora recuerden el coro Neville, el cuarteto se transmite por la mañana, WLRP, a las 9. Y el hermano Stricker viene a las 9:45 el domingo por la mañana. Le estaba grabando una cinta esta tarde sobre la resurrección. Y ahora, hasta que nos volvamos a encontrar, que el Señor los bendiga, mientras inclinamos la cabeza.
Y le pediré a mi buen amigo y hermano, el hermano Palmer, de Macomb, Georgia, que despida a esta audiencia con una oración, mientras oramos. Hermano Palmer.